Buenos días, bienvenidos a El Buffet, un espacio de conversación dirigido por la Asociación Civil Temis. Hoy tenemos el honor de entrevistar al doctor Rafael Viera. Su trayectoria en el ámbito del litigio y el arbitraje lo ha posicionado como una referencia en la práctica del derecho procesal y la solución de controversias. Además, es socio fundador del estudio Viera Abogados. Sin embargo, esta conversación no parte de ahí. Nos interesa sobre todo la persona detrás del abogado. Cómo se ha construido su mirada sobre el derecho, qué decisiones han marcado su camino y qué aprendizajes han definido su forma de ejercer esta profesión. Doctor Rafael, muchas gracias por acompañarnos. Antes de Muchas gracias. empezar, quisiera usted compartir algunas palabras iniciales. Primero, muchísimas gracias por la entrevista, a la Asociación TEMIS de la Universidad Católica, a ustedes por haber venido acá para esta entrevista y ojalá que sea del agrado de todos, ¿no? Empezamos con las preguntas. La primera es, toda trayectoria profesional tiene un punto de partida que muchas veces no es evidente desde fuera. En su caso, ¿qué lo llevó inicialmente a estudiar Derecho y más específicamente a inclinarse por el mundo del litigio y la resolución de conflictos? Linda pregunta, muy íntima, de hecho se pasó, muy buena pregunta. Es curioso, ¿no? La decisión de tomar la carrera de Derecho es algo completamente lo opuesto a lo que uno cree. Yo desde muy niño era muy bueno en matemáticas. En matemáticas. Me inclinaba más para una carrera de economía, administración, hasta ingeniería, pero derecho siempre me gustó el tema de derecho también, ¿no? Entonces, pasó un evento, ¿no? Mi papá era contador, ¿no? Yo era por eso muy bueno en matemáticas por mi papá, porque él era contador general. Y pasó un evento que me acuerdo muy bien. Estaba regresando al colegio con mis hermanos, tengo 3 hermanos. Ya estamos regresando con mi mamá. Y habían policías en mi casa, habían jueces, un juez, ¿no? Y los representantes del Banco República en esa época, un banco que ya no existe. Yo tenía 16 años más o menos, 17 años. 16 años, de hecho. Y nos estaban desalojando en mi casa. Estaban sacando todo porque mi papá lamentablemente avaló con todas las propiedades, avaló a una empresa que no pagó sus obligaciones y terminaron ejecutando los carros, la casa, tenía una casa en San Borja, y terminaron ejecutando una casa de playa que teníamos en esa época. Estamos hablando cuando estábamos en el colegio, ¿no? Y bueno, eso fue lo que vi, esa situación del desalojo fue bien caótico, porque llegamos nosotros, como no toquen nuestras cosas, están nuestros juguetes ahí, nuestras cosas en nuestras habitaciones, mi mamá estaba también con sus temas ahí, y claro, ver toda esa situación donde habían personas que cargaban nuestras cosas y lo ponían en la calle, a nosotros mismos nos cargaban, que no queríamos salir de la casa y nos ponían en la calle, fue una situación bastante fuerte, evidentemente. Entonces yo dije, no, tengo que estudiar algo vinculado con el derecho porque no me cuadraba que mi papá, con 10% de participación en una empresa inmobiliaria, haya afianzado o avalado con todo su patrimonio estas deudas. Numéricamente no me cuadraba como alguien con el 10% de acciones pierde el 100% de su patrimonio. Por eso digo, es un poco medio un mix entre números y derecho. Recuerdo muy bien, entré a la universidad, a la precatólica, ¿no? Me esforcé mucho, ingresé a la Universidad Católica, primer ciclo de letras, segundo ciclo de letras, pero mi papá estaba en una posición económica bastante mala. Entonces, estudié hasta el segundo ciclo de letras, como era un colegio particular, me pusieron una escala alta en la Católica, no la pude pagar. En esa época el sueldo mínimo vital era 390 soles y mi mensualidad era 500 soles en la Católica. Y mi papá no lo podía pagar. Me fui 1 año y medio de la universidad para trabajar en todo, ¿no? Entonces, grifero, repartidor, taxista, me puse a trabajar en barman, en un casino, trabajaba demasiado, 2 sueldos para tener 390 soles en la mañana, 390 soles en la tarde, y tenía 2 trabajos, 8 horas, 8 horas, 8 horas, 48 horas a la semana. Junté la plata que le debía a la universidad y me matriculé nuevamente en la universidad en mi tercer ciclo de letras. De letras, pues estoy en letras, pues son 2 años. El primer ciclo, no, me metí con los mejores profesores de la universidad que en ese momento estaban ahí, en primer ciclo.
Y en el primer ciclo llevé con varios profesores, uno de ellos fue Juan Morroy Gálvez, ¿no? Lo conocí personalmente y también como persona. Él también era de 11 hermanos, era el más joven, pero que también el que más, perdón, el que también estudió Derecho, después de ver números en su paso por las matemáticas, porque era profesor de lógica y matemática anteriormente, y después se hizo abogado. Entonces, su historia me pareció bien afín a la mía. Y luego, en el segundo ciclo de Derecho, me metí con él Procesal Civil 1. El día del examen final, él me exonera del examen y me dice que yo ya pasé con 19 frente a toda la clase y me dice si quiero practicar con él en el estudio Morroy de Abogados, en mi segundo ciclo de Derecho. Y yo le dije, era lo mío, yo quería recuperar el patrimonio. Lamentablemente, ingresé a trabajar en el estudio Morroy y al mes mi papá murió. Mi papá murió porque entró en una depresión muy fuerte y nada, ahí obviamente fue devastador para mí. O sea, sentí el chip de que nunca pude recuperar su patrimonio porque yo quería recuperar su patrimonio que había perdido para mi mamá, para mis hermanos. Pero finalmente murió mi papá y de ahí pues tuve que nuevamente crecer solo, al cuidado de mi mamá y al cuidado de mis hermanos menores. Y de ahí fue donde marcó el tema de litigios bien fuerte. Entonces, respondiendo a la pregunta, espero no irme yo por las ramas, pero lo que me llevó a ser un abogado litigante y experto en litigios era este chip natural de que las personas recuperen su patrimonio perdido, porque a veces hasta la vida misma, ¿no? Como le pasó a mi papá, que por haber perdido todo entró en depresión. Bueno, fue eso lo que me llevó a ser abogado litigante. Es una historia admirable por todo lo que ha tenido que pasar definitivamente. Muchas gracias. Usted ha desarrollado su carrera en estudios importantes y luego decidió fundar su propio estudio. En este tránsito, ¿cómo fue construyéndose su forma de entender el derecho, ya no solo como teoría, sino como práctica cotidiana? Bueno, de hecho, es parte de la vida de uno mismo. O sea, es inevitable leer mucho, ver los casos a detalle. Es inevitable a veces cuando uno está en la casa estar pensando cómo soluciono un caso. Entonces, el día a día empecé a prácticamente respirar con derecho procesal, acostarme, no me dormía hasta que empiece cómo resolver un caso. Es como que una sinergia absoluta, ¿no? O sea, hasta en mi casa, cuando llegué a mi casa, obviamente vivía solo, ¿no? En la época de los estudios de Derecho y después de muchos años que fui abogado, y en esa soledad yo me encargaba mucho de leer muchísimo, profundizar con los casos. Era como que todo el tiempo dedicado a ver cómo se soluciona. Se volvió parte de mi vida. Fue parte de mi vida y al día de hoy no lo veo como un trabajo, una profesión, lo veo como parte de mi vida, como un disfrute, como algo que me encanta y me gusta y me apasiona. Entonces, no lo veo como una obligatoriedad, lo veo como una satisfacción, básicamente, ¿no? Eso es lo que es el día a día. Es el día de hoy, ¿no? Y de hecho será hasta el día que fallezca, ¿no? Probablemente. Qué importante la pasión en lo que uno se dedica, definitivamente. Fundar un estudio implica asumir riesgos importantes, tanto profesionales como personales. Mirando hacia atrás, ¿qué decisiones fueron más determinantes en la construcción de su carrera? Bueno, siempre, primero, cabe llegar un poquito mejor dentro del ámbito profesional. O sea, ser mejor que uno mismo. O sea, es superarse a sí mismo. Es de todas maneras lo más importante. No estar mirando al costado, los éxitos del costado, eso no sirve. O sea, estar mirando cómo va a ver el otro y tener una cuota de envidia, por ejemplo, una envidia medio sana. No existen las envidias sanas. La envidia es envidia y punto final, es mala por naturaleza. Entonces, preocuparse en sí mismo sin pensar mucho lo que piensen los demás. Por satisfacción personal. Es como subir a un gran edificio, ¿no? A veces puedes ir por el ascensor y llegas en 5 minutos, o puedes ir peldaño por peldaño. Peldaño por peldaño siempre es más eficiente, ¿no? Porque genera todo. Te genera salud, cómo subir, cómo escalar, las pausas que tienes que darte porque no la puedes hacer en un solo tiro. Entonces es muy importante quererse mejor uno mismo día a día. Con ese chip, ¿no? De ir mejorar, es que uno va construyendo cosas, ¿no? Y luego cuando mira hacia atrás y ve todos los pasos que ha dejado, había pasos obviamente que han sido rápidos, algunos cortos, algunos sucios, algunos limpios. O sea, uno cuando camina, por ejemplo, por lodo a veces tiene que embarrarse.
Yo me acuerdo mucho que en el Poder Judicial, por ejemplo, el ascensor se paraba malogrando. Entonces uno tenía que caminar todos los pisos, los 20, 21 pisos que había. Y ni modo. A ver, uno llegaba a una audiencia, a veces sudado, a veces con las sueldas desgastadas, y es lo que había. Entonces, es simplemente nunca milanarse, nunca poner trabas para salir adelante. Y nunca tener justificaciones, porque todas las justificaciones son válidas finalmente. O sea, nunca tener justificaciones para llegar cada vez más lejos, ¿no? Su práctica está fuertemente vinculada al arbitraje y la solución de controversias. Desde una mirada más personal, ¿qué le atrae de este campo del derecho? A ver, yo creo que el arbitraje es una subespecie de la solución de controversias como el proceso judicial, como los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, sea como mediación, negociación, conciliación. ¿Qué pasa? La resolución de controversias es resolver los problemas de las personas en todos los ámbitos, civiles, administrativos, penales, laborales, etc. Todos tienen problemas y todos tienen cómo resolverlos. Entonces, la solución de controversias va orientada a la técnica de cómo resuelves. Si lo resuelves por un arbitraje, es una vía muy clara si es que las personas han pactado el arbitraje. Si lo resuelves por vía judicial, porque no pactó el arbitraje, por vía judicial se tiene que desarrollar. Si lo resuelves por un mecanismo alternativo de solución, como que designan a un mediador, también es una fórmula o un conciliador extrajudicial. Entonces, la solución de controversias para mí es el derecho vivo, es la práctica misma, es solucionar los problemas de las personas. Entonces, la finalidad de resolver el conflicto, el medio para llegar a ese fin es el arbitraje, ¿no? Que tenemos nosotros regulado, ¿no? O sea, yo creo que acá lo más importante es la solución de controversias, siempre orientado a cómo resuelve los problemas para las personas que te contratan finalmente, que son los clientes. Entonces el cliente me dice, yo tengo esta necesidad, tengo este problema, ¿cómo lo resuelves? Y a veces se resuelven desde técnicas que uno no se imagina. Ejemplo, ¿no? Digamos que una persona, una empresa, un gerente le roba y se lleva $1.000.000. Si la persona va con el laboralista, le va a decir despídelo. Si la persona va con el penalista, le va a decir mételo preso, porque me ha robado. Si la persona va con el civilista, le va a decir mételo en dimisión de ellos y perjuicio por el $1.000.000 que se ha llevado. Pero a la hora de la hora, el derecho no es partecitas. Los intereses de las personas no es por partes, ni por ramas, ni por especialidades. El interés de la persona es, yo quiero que esta persona tenga una sanción y yo no sé cuál es. Tú eres el abogado que tienes que decirme cuál es la sanción que va a tener. Lo que yo le voy a decir es, vamos a hacer nuestras gestiones para las 3 cosas. Número 1, para que te devuelvan $1.000.000 con intereses y con todos los daños que te ha generado. Número 2, para que esta persona se retire de la empresa sanamente y no tenga el miedo de ser repuesto o ser una indemnización. Si se va a hacer un tema penal de defraudación, administración fraudulenta, etcétera, se va a interponer las denuncias para que tenga una sanción punitiva penal. Entonces, es darle las herramientas por donde tiene que canalizar la satisfacción de sus derechos. Eso es la solución de controversias. En línea con lo que nos comenta, doctor, ¿usted considera que el arbitraje exige una forma distinta de pensar los conflictos? No, bueno, nada en el mundo es igual, dicho sea de paso. Yo no soy igual tú, Walter, por la edad, por la trayectoria que tiene. Yo mismo no soy igual a mis hermanos. O sea, el arbitraje es una forma más de resolución de conflictos. O sea, no es que sea especial, mejor o peor, es dependiendo al caso que se está viendo. O sea, en honor a la verdad, como cualquier mecanismo de solución de controversias, hay que aprender muy bien las normas que lo regulan, pero como nosotros no somos aplicadores del derecho, tenemos que también saber cómo acreditar nuestras pretensiones, nuestros pedidos, cómo fundamentar, cómo argumentar, y para ello se tiene que estudiar no del ámbito del derecho, se tiene que estudiar hasta de la sociología, de la psicología, de la economía, o sea, porque realmente es una solución de controversia respecto a la realidad que nos rodea, la realidad tangible, la real, valga la redundancia. Entonces, para mí el arbitraje es una fórmula muy efectiva, muy importante de resolución de conflictos, como lo hay también a través del Poder Judicial y otros mecanismos de solución de conflictos, ¿no? Con el paso del tiempo, la forma en que uno entiende su profesión suele cambiar. En su caso, doctor, ¿cómo ha evolucionado su identidad como abogado? Me siento contento, o sea, sí me identifico, me autopercibo, no sé si está bien dicho o no, pero como un abogado en litigios que sabe
lo que habla cuando habla con los clientes. Los clientes me dicen, este tema, ¿en cuánto tiempo se va a resolver? Más o menos en 6 meses, 6 meses a 8 meses. Siento que no le estoy diciendo algo impreciso, se resuelve entre 6 meses y 8 meses. Me identifico con un abogado litigante, efectivamente, me encantan los litigios, como lo dije hace un momento. Me identifico como un abogado que está teniendo relativo éxito año tras año, porque los clientes lo reconocen, las personas están contentas con el servicio. Siempre van a haber detractores, porque siempre va a haber una parte que gana y una parte que pierde. Cuando yo asesoro a alguien y ganamos un caso, la otra parte con sus abogados harán perdido ese caso. Entonces siempre van a haber enemigos en estas batallas, porque siempre es conflictual, siempre es una parte contra otra. Lamentablemente en los litigios hay ganadores y perdedores, no hay puntos medios, no hay que los dos ganaron o los dos perdieron, no existe eso. Y el punto medio no es necesariamente muy tangible, ¿no? Pues no lo hay. Entonces, sí, yo en general la verdad me encanta lo que hago y defino que como voy avanzando en esta carrera, porque todavía tengo una corta edad y tengo muchos años más todavía por ejercer, yo creo que me está yendo bien, ¿no? Doctor, y dentro de su evolución como abogado, ¿qué significa para usted ser un buen abogado hoy en día? Bueno, primero es profundizar bien en el caso, para empezar, los hechos. Las personas actualmente no leen. No leen, es feo decirlo, pero no leen. No leen los documentos, no leen los contratos, pero no solo no leen, sino no se comprometen con lo que hay realmente en la realidad, porque el contrato realmente no es lo que está escrito, el contrato es la relación obligacional con otro, entonces hay que entender cómo es el negocio. Es un contrato de suministro, de compraventa, es un contrato hasta de arrendamiento. O sea, es muy obligacional que va a veces modificándose día a día y las personas no leen mucho ni al cliente ni leen mucho el caso mismo. Hoy día, además, yo creo que la tecnología es muy importante, pero no suple ni la inteligencia artificial, no suple la inteligencia humana y no suple tampoco a revisar el caso en concreto. Entonces, yo creo que para ser un mejor abogado hay que de alguna manera leer más, estudiar más, profundizar, pero no solo como te había dicho en un momento, solo de cosas de derecho o solo cosas de hechos, también de otras materias. Es importante la literatura, es importante que a uno le guste para desarrollarse plenamente como abogado, también que tenga de alguna manera que haga ejercicios, que tenga una vida plena, que tenga familia, que tenga hijos por quien pelear sus intereses porque son menos favorecidos, mientras más chiquitos son, necesitan más de los papás. Entonces, tiene que ser una persona completa en todo el sector de su vida para ser un buen profesional. No existe la persona, soy malo en mi casa, bueno en la oficina, o malo en la oficina, bueno en mi casa. Uno tiene que comportarse de una manera bastante transversal, bastante homogénea, bastante de una manera coherente, ¿no? Desde su experiencia, tanto en estudios como dentro de espacios académicos, ¿cómo percibe a las nuevas generaciones de estudiantes y jóvenes abogados? La tecnología creo que es una influencia para muchos positiva y para algunos negativa. O sea, yo recuerdo cuando yo era estudiante profundizaba mucho con las lecturas físicas. Es lo que había. La investigación, no lo encontrabas en internet porque no existía. Lo estudié. Entonces creo que hoy día en todo segmento del conocimiento humano, mientras más tienen todo al acceso a la mano, más información tienen, menos hay un interés de investigar y profundizar. Creo eso, capaz que me equivoco. Entonces yo percibo a esta nueva generación como que personas que deben profundizar más en lo que ven, investigar más. A veces muchos alumnos creo que se conforman con lo que encuentran en internet o en la inteligencia artificial. Hay un dicho, ¿no? Entre dar pescado o enseñar a pescar es mejor enseñar a pescar, porque dar pescado a alguien pues va a ser limitado, pero enseñar a pescar a alguien es ilimitado. Entonces, cuando tienen toda la información muy fácil y no aprenden cómo encontrar esa información, investigar, resumir, seguir investigando, yo creo que genera una generación que es diferente y que no la domino muy bien, no la conozco muy bien, porque no es mi generación, no sé si me entiendes. Entonces es como que siento a veces que cuando hablo con los abogados me cuesta más enseñarle cómo defender un caso,
cómo verlo, porque estamos acostumbrados, están estructuralmente acostumbrados a buscar por otras formas, ¿no? Es difícil, es difícil. No sé exactamente cómo profundizar en el tema para que los alumnos sean mejores profesionales. Yo creo que la práctica hace el maestro, efectivamente. Es la idea que los alumnos empiecen sus prácticas en temprana edad, que vayan a la calle, que tengan contactos con el mundo real, de los casos más chiquitos, porque no hay un caso chico. Todos los casos son importantes, porque son importantes para las personas que los tienen. Desde la madre de familia que necesita dar el alimento de sus hijos, claro que es importante, porque es el alimento y el sustento. Hasta la empresa transnacional que tiene que cobrar una deuda multimillonaria. Todos son importantes los casos. Todos, hasta de la persona despedida injustamente, sea una madre que está en esta gestación y es despedida en ese periodo de tiempo. O sea, todos tienen derechos que proteger. Entonces, todo es importante conversar cómo fue la situación, qué pasó, qué sucedió, y a profundizar. Y eso no lo van a encontrar en ningún lado, la vida misma no lo van a encontrar con la tecnología, ¿no? El ejercicio del derecho suele ser exigente y absorbente. En su experiencia, ¿cómo maneja el equilibrio entre lo profesional y lo personal? Es muy difícil, es muy difícil. Es inevitable, dentro del horario de trabajo estar pendiente de las familias, es inevitable. O dentro de la casa estar pendiente de algunos clientes o algunos casos, es inevitable. O a veces alguna frustración del día, es inevitable simplemente olvidarse todo al cruzar la puerta desde la calle hasta mi casa. Es inevitable olvidarse, porque no hay forma, porque la mente humana sigue pensando, sigue razonando y sigue buscando soluciones ante los problemas. Los problemas vienen de las matemáticas, de resolver problemas. Y los problemas cotidianos vienen de las matemáticas también, resolver problemas. Entonces, pero sabemos que todos los problemas tienen solución. El único dilema es que en ese momento no tienen la solución. Hay que tener un poco de tiempo, pausa, despejar la mente para encontrar una solución adecuada. Y en conflicto se ven muchos problemas. O sea, día a día, prácticamente de lunes a domingo, feriados y todo lo demás, solo veo problemas de los clientes, lo cual está bien cómo resolverlos, pero es inevitable llevarlos. ¿Cómo lidiar con todo ese tema? Es sí darle el máximo esfuerzo a la familia. Y yo, por ejemplo, ya desde hace varios años, 7 en punto de la noche apago mi celular. No estoy para ningún cliente del mundo. Ni 7 de la mañana. Ni 7 de la mañana lo prendo. Sábados, domingos, feriados y vacaciones, apago mi celular al 100%. No estoy para nadie. Puede estar incendiándose en la casa de un cliente y no voy a estar presente. No voy a estar presente. Porque me importa ahorita más mi familia, tengo 3 hijos, mi esposa, ¿no? O sea, a ellos dedicarle el tiempo que está diseñado para ellos. No sé si me entiendes. Entonces, igual y durante la semana ellos están en sus clases del colegio. Entonces ya es el colegio el que se encarga de alguna manera, darle la educación de vida y yo me dedico a trabajar en la mañana y mi esposa también trabaja, con lo cual tenemos una relación bastante clara en ese tema para poder esta dualidad entre vida personal y profesional se lleve de la mejor manera, ¿no? Pensando en quienes hoy están en la universidad en proceso de formación, ¿qué cree que deberían tener más presente los estudiantes desde los primeros ciclos para construir una buena base profesional? El derecho es homogéneo para todos. Todas las universidades van a dictar el mismo derecho civil vinculado al Código Civil de 1984. Todos constitucional van a señalar la Constitución de 1993 porque es la que existe. El derecho, de alguna manera, la letra del derecho va a ser igual para todos. Lo que cambia, y yo creo realmente eso, es la práctica. Es como que en cualquier profesión, si no tienes práctica, puedes tú ser el mejor futbolista, pero nunca juegas un partido. No hay forma de ser mejor futbolista. Es que me sé todas las técnicas de fútbol. Sé que se tiene que meter goles para ganar un partido. Sé que para que no te metan goles hay que defender bien, que el arquero tiene que estar bien preparado. Pero tanto el arquero como el defensa, como el goleador, tienen que levantarse temprano, ser disciplinados, no ingerir alcohol, no entrenar. Y no solo eso, en los momentos estelares, en los partidos, jugar el partido. Jugarlo, porque ahí recién el delantero va a sentir todas las trabas que tienen con las defensas y que no le permiten meter gol.
O el defensa va a sentir lo difícil que es marcar a un delantero que ha hecho bien su trabajo porque se ha entrenado más que uno, que ha corrido más que uno, que se especializa más que uno. Entonces, la única forma de vivir la experiencia del derecho es practicándolo y equivocándose. Claramente, la primera vez, un delantero no va a meter ni un gol, pero llegará un momento que meta los goles. Entonces, haciendo un símil con el fútbol, no hay forma ser solo un abogado de cómo se llama, que sabe mucho la técnica, pero no practica ni ejerce la profesión que ha escogido, ¿no? Así como el futbolista escogió ser futbolista, los estudiantes de Derecho han escogido ser abogados, y lo van a hacer en un tiempo muy corto. O sea, el que empieza, no sé, la carrera será 4 años y medio como carrera pura o 5 años, pero ha tomado una decisión que lo va a acompañar hasta el resto de su vida, cuando cumpla 80 años, 90 años, 70 años, depende del periodo de vida de cada persona, y termina normalmente alrededor de los 25 años de edad. Entonces 25 hasta 80, wow, son 55 años que le quedan para ejercer la profesión. Entonces, tienen que empezar cuanto antes a practicar, porque ya una vez ingresado al mundo laboral, claro que el mundo es competitivo, muy competitivo, y ahí ya no se mezclan de todas las profesiones, de todas las universidades, de todas las provincias, ¿no? Y ya en la cancha se mezclan pues todos los profesionales, ¿no? Ya no es de tal universidad contra otra, ya es la cancha misma. En una conversación previa que teníamos a esta entrevista nos comentaba la importancia de llevar cursos de procesal. Sí, eso justo, esperaba esa pregunta. Comenté hace un momento que yo mi primer curso de Teoría General del Proceso con Juan Morro Gávez lo llevé en mi primer ciclo de Derecho, y el segundo ciclo de Derecho es Procesal Civil 1. Procesales, procesos, litigación, solución de conflictos. Eso es proceso. Es la técnica cómo resolver conflictos. Esa es la base de un arbitraje. Yo sé que hay extraordinarios abogados civilistas, constitucionalistas, de derecho administrativo, que son expertos en arbitraje. Entonces, acá el asunto es ser experto en esta materia y ser experto en procesal. No digo no ser experto en procesal y sí ser en civil o viceversa, no. Es difícil, es muy difícil, de alguna manera, tener esas especialidades. Es decir, de la etapa formativa, así como te dictan civil, constitucional, penal, te dictan procesal, es un complemento a lo procesal en los primeros ciclos. Que uno va de alguna manera aprendiendo de procesal penal. Bueno, el penal es lo único que se puede por proceso. O sea, uno es acusado de una violación, lo que sea, de derechos, la que sea, y la única forma de ver penal es por el proceso penal. No hay otra forma. Es la única materia que se puede hacer a través del proceso, es la única. Lo civil se puede hacer con un contrato, se practica civil, o con una compraventa, se practica civil. O corporativo, que está muy de moda. Corporativo básicamente derecho civil en las corporaciones, o en las empresas, de alguna manera. Pero es muy importante que los primeros ciclos se lleve derecho procesal, porque te acompaña los 5 años de formación y uno va escogiendo más o menos qué abogado, si quiere ser laboralista, tiene conocimientos de procesal, si quiere ser civilista, conocimientos de procesal, si quiere ser energía, minas, societario, fusiones, adquisiciones, tiene conocimiento de procesal, porque todo también se ve a través de procedimientos, todo se ve a través de procedimientos, todo, hasta la compra de una empresa por fusión por absorción, digamos, hay procedimientos, se hace due diligence, se hace auditorías sobre qué contingencias tienen estas empresas, sea tributarias, sea laborales, sea de todo índole. Entonces, en la etapa formativa es muy importante el tema procesal. Sé que la Universidad Católica ha diferido los cursos básicos de procesal, no en el primer año, los primeros 2 años, y sí recomiendo que regresen a esos cursos en las primeras etapas, porque si lo dictan de la mitad para adelante, es una parte del derecho que a mí me parece muy importante, que me ayudó mucho, de alguna manera, a descubrir qué tipo de abogado quería ser. Y yo creo que es importante llevarlo en los primeros ciclos, muy importante. Casi diría trascendente llevarlo en los primeros ciclos. Es un complemento, no significa que no va a ser bien formado en las otras materias, no quiero decir eso, lo que quiero decir es un complemento.
porque lo procesal también va vinculado. En procesal se resuelven casos prácticos, derecho civil, ¿no? Los profesores de procesal, recuerdo, te ponían casos de reales, tal persona tiene una propiedad, de compraventa, ves contratos, ves obligaciones, acto jurídico, es todo en procesal civil. Entonces, es importante, ¿no? Para cerrar esta conversación, si tuviera que mirar su trayectoria en perspectiva, ¿cuál diría que ha sido el ingrediente secreto que le permitió construir el camino que tiene hoy? Bueno, es duro decirlo, pero dormir poco, no especializarse muchísimo, levantarse más temprano que los demás, acostarse más tarde que los demás, no, porque a la hora de la hora, mientras uno está estudiando, ejerciendo todo, sí le sustrae horas a su tiempo, el tiempo de cada uno, ¿no? El día tiene 24 horas, mínimo 8 horas para dormir, ya está. Quedan 16 horas. De las 16 horas, ¿cómo aplicas las 16 horas? Necesitas mínimo 2 o 3 horas para comer, para desayunar, almorzar y cenar. Entonces ya estás hablando de que de las 16 horas te quedan o 13 o 12 horas. ¿Cómo inviertes esas 12 horas en tu etapa formativa? Es decisión de cada uno. Es decisión de cada uno. O sea, y de lunes a domingo inclusive, ¿no? Porque uno también puede estar todo el día descansando en su casa viendo televisión y se terminó el tema, es válido. Pero también puede estar de alguna manera aplicando esas 12 horas para el tema profesional, leyendo, utilizándose. Entonces es mucha dedicación y ese es el secreto que todo el mundo lo dice, pero no lo ejerce, ¿no? O poca gente lo ejerce o lo hace, ¿no? Doctor Rafael, muchas gracias por esta conversación. No, usted, de verdad, me he sentido muy cómodo, ha sido muy, muy grato recibirlos acá en el estudio, de verdad, bienvenidos cuando quieran. Y me he sentido muy cómodo con la entrevista. Muchas gracias, de hecho. Muchas gracias, doctor.